Building ourselves en inglés significa construyéndonos, porque eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos construyendo todo el tiempo y muchas veces no sabemos que algo es posible hasta que lo vemos o escuchamos que alguien se atrevió a hacer algo de forma diferente. Este podcast está diseñado para ayudarte a vivir una vida y una carrera desde adentro hacia afuera, para plantarte todas esas semillas de posibilidad. Yo soy Sharon Borgstrom, coach creativa, conocida como Persigo la Magia, y te doy la bienvenida, porque este camino recién empieza. Bienvenidos, bienvenidas, qué alegría tenerlos en este primer episodio del podcast. Hoy estoy súper contenta porque tenemos un invitado de lujo, alguien que si pudiera escucharlo muy seguido y ponerle play y no ponerle pausa, Lucas sería una de esas personas. Él es Lucas Daglio. Lucas es director creativo y cofundador de Stay Hungry, Stay Foolish, un centro de investigación en creatividad en Barcelona. Ya han pasado más de 1000 alumnos por sus talleres de entrenamiento creativo, de escritura creativa, desde que abrieron las puertas en el 2011. Y a Lucas lo conocí en su taller de entrenamiento creativo, que fue para mí una de las formaciones en creatividad más importantes por las que pasé. Y fue también la primera persona que conocí que hacía esto mismo que hago yo, que cuando investiga, al leer libros, va marcando y dejando etiquetas de color para después de leer los libros, revisar esos apuntes y transcribirlos y así ir armando una metodología de trabajo. Así que cuando vi esos libros en esa biblioteca enorme y hermosa, marcados con esas etiquetas de colores, dije, estoy en el lugar correcto. Así que estoy súper contenta de que lo puedan escuchar. En esta charla de hoy conversamos acerca de la creatividad, acerca de la relación entre la creatividad, la autoestima, la identidad. También conversamos un poco acerca de qué es lo que pasa cuando exponemos, ya sea una idea, un proyecto, una obra, por qué es que nos da miedo. Y hablamos también acerca de cómo diseñar una vida propia significativa y cómo podemos hacer para evitar crisis existenciales que después nos derrumben absolutamente todo. Y en este árbol hermoso de conversación que tuvimos también hablamos del sistema educativo, cómo podría ser diferente, cómo podríamos mejorarlo. Hablamos acerca de la vocación y de cómo podemos participar en la construcción de un mundo nuevo que ya está iniciando y que de alguna forma u otra estamos en transición. En parte viendo lo que es el final de un mundo que en muchas formas está agotado. Así que sí, así como suena, así como a mí me gusta, bien intenso. Se los dejo para que lo disfruten. Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo estás hoy? Ajá. Bueno, ¿cómo tratar la vida? Es una pregunta muy amplia. Yo no estoy preparado para responder eso. Pero digamos que hoy me desperté bien, dormí bien, desayuné rico y estuve leyendo un rato, estuve escribiendo mails, estoy con un ventilador muy potente en este momento. Así que lidiando con las pequeñas cosas y preparándome para las cosas quizás un poco más importantes, ¿no? Pero bien, bien, súper bien. Me gustaría abrir esta conversación con la siguiente pregunta amplia y no tan amplia también, que es, ¿qué es la creatividad para vos? Bueno, sí, es una pregunta amplia porque llevo muchos años de lecturas y sobre todo de poner en práctica los métodos, ¿no? Digamos, de que lo leído tenga una correlación con la experiencia más empírica, ¿no? Con lo práctico. Pero sobre todo de un trabajo de introspección muy grande, de aprender a reconocerme, de cómo son mis propias habilidades creativas, cómo estimularlas y en qué tipo de entornos o contextos y con qué herramientas uno puede potenciar eso que tiene, ¿no? que ya tiene. Entonces, fue modificándose mi concepto de la creatividad a medida que fui aprendiendo sobre eso. Al principio, yo creo que para mí la creatividad estaba muy relacionada con la capacidad de respuesta, con el ingenio, con la inteligencia o con el sentido del humor, que es como aprendí también a relacionarme con la gente, digamos. Y después, cuando me puse a investigar,
me di cuenta que la creatividad es como una variable mediadora entre el entorno y uno. Es decir, es como, va mucho más allá de una forma de hacer. Tiene que ver con una forma de ver y una forma de relacionarse con el mundo y cómo eso, de alguna manera, te ayuda a construir identidad. La creatividad está en casi todas nuestras conductas en la vida, porque es cómo asimilamos la información y si estamos incluso preparados para aprender a ver lo que estamos viendo, o asimilarlo, a comprenderlo y aceptarlo, incluso, y eso va modelando también tu relación con la realidad. Y cuando se va modelando tu relación con la realidad y estás capacitado para que cada vez más cosas entren en esa realidad, más amplificada es tu visión de esa realidad y más elástica se hace tu mente y tu manera de reaccionar ante esa realidad y tu capacidad de construir respuesta a esa realidad, ¿no? Entonces, para mí la creatividad son todas las formas en las que nos relacionamos, con los otros, con los demás, con uno mismo, con, digamos, con aquellas cosas que incluso no son demasiado ajenas o las vemos muy lejanas, ¿no? Me encanta esta conexión entre lo que es creatividad y lo que es conectar. Creo que también coincido plenamente en que detrás de todo acto creativo, pensamiento creativo, intención creativa, hay una necesidad de conectar, así como decías, con un otro, con el mundo, tal vez incluso para entenderlo, o con vos misma, ¿no? Con vos mismo. Bueno, me parece que la base, en realidad, de todo está en la pregunta, ¿no? Porque todo el tiempo nos estamos preguntando cosas en relación a quiénes somos, qué queremos ser, y todo eso termina teniendo un resultado en cómo nos comunicamos. Cómo nos comunicamos, cómo nos conectamos con los demás, en nuestra relación con el entorno, incluye todas nuestras herramientas del lenguaje, de la imaginación, la empatía también, ¿no? La sensibilidad. Entonces, ¿cómo alimentamos todo eso? Básicamente. Entonces, cuando viene una persona al taller, me dice, bueno, ¿para qué me va a servir? ¿No? Venir a un taller de creatividad. Bueno, contame cómo es tu vida. Contame cómo es tu vida y te voy a decir en qué te va a ayudar esto, ¿no? Y me parece que al final es amplificar nuestra experiencia de vida. Y la creatividad lo que nos hace es eso, amplificar nuestra experiencia de vida, ¿no? Amplificamos Y eso. enriquecerla. Completamente. Cuando digo amplificar me refiero a enriquecerla, ¿no? Si hay algo que aprendí de vos en el taller fue la conexión entre creatividad y estímulos, ¿no? Que cuanto más estímulos también dejemos entrar, ya sea en nuestro día a día y por consecuente a nuestra vida, como más rica también se hace la creatividad y más rica, pues, en consecuencia se hace nuestra vida. Entonces nuestro vivir. Claro, el estímulo es como el impulso que te mueve a crear una respuesta. Porque un estímulo puede ser voluntario, puede ser involuntario. Uno puede, en el discurrir de la vida, encontrarse con cosas que lo estimulan y eso, de alguna manera, te va preparando para el momento en el que vos tengas que crear una respuesta con respecto a esas cosas, ¿no? Digamos que un estímulo, si lo queremos definir, es una percepción que no tiene eco en el pasado. Es algo que nos ocurre por primera vez, ¿sí? Y que nos provoca cualquier tipo de emoción, da igual. Un estímulo no está relacionado con una emoción específica, sino con todas las emociones que podemos percibir o sentir, ¿no? Y cuando algo nos estimula y eso se convierte en una emoción, las emociones por lo general buscan ser compartidas, ¿o no? Mm. Y como las emociones buscan ser compartidas, porque tenemos esa necesidad de compartir las emociones, para poder también comprenderlas o encajarlas de alguna manera en lo que nos está pasando, bueno, eso puede estar relacionado con un hecho creativo también, ¿no? Porque cómo vamos a compartir esa emoción, bueno, puede ser también de una forma creativa. De hecho, yo diría que la manera más eficaz de compartir una emoción requiere de cierta creatividad porque requiere de cierta retórica para poder ser expresada de manera correcta. O de manera más impecable, ¿no? No diría tanto, no sé si Cuando digo correcta. correcto me refiero a eficaz. Cuando digo Mm. correcto me refiero a que tenga el impacto que querés que tenga, que la otra persona reciba realmente la información que vos querés que reciba. Es decir, te voy a contar algo que me pasó y quiero que de alguna manera también lo vivas. O
que vos quieras vivirlo, ¿no? Que es la manera más natural de que algo se viralice, en el mejor de los sentidos, ¿no? Es decir, te cuento algo, pues yo quiero que o lo vivas como lo estoy viviendo yo, o que vayas enseguida a ese lugar en el que yo viví y también lo vivas vos. Necesito que lo vivas porque necesito completar mi propia emoción con tu propia experiencia de cómo lo estás viviendo, ¿no? Y ahí siempre media la creatividad, ¿no? Pero también media la creatividad para que no solamente yo te lo pueda contar y vos lo quieras vivir, sino que vos estés abierta a querer vivirlo. Y ahí también media la creatividad, porque cuanto más estímulo recibo y más alimento mi curiosidad, más conjeturas uno hace. Es decir, si me invitaron a hacer esto, que yo jamás hubiese hecho si no me hubiese dicho otra persona que lo tenía que hacer, entonces, ¿qué otras cosas hay por ahí dando vueltas que me podrían estimular de este modo que yo ni siquiera sospecho? Entonces, eso hace que uno se mueva más. Ahora, esté más predispuesto a abrir puertas que de otra forma no abriría, ¿no? Entonces, digamos que la creatividad es una puerta de entrada, tiene que ser una puerta de entrada de alguna forma para que también sea una puerta de salida. Si no entra nada, no va a salir nada, ¿no? Si nuestra mente no está en movimiento, nuestra vida no está en movimiento, y no recibo esos estímulos, claro que cuando yo tenga que crear algo y tenga una hoja en blanco, ¿de dónde van a salir esos recursos? ¿De dónde van a salir esas ideas? Yo necesito sumar experiencia en mi vida para que eso se transforme en una mirada propia que pueda ser compartida con los demás, ¿no? Voy a tomar algo que estabas diciendo antes porque me lo dejaste ahí servido, la relación un poco esto entre lo que es creatividad e identidad. O sea, todavía me acuerdo del momento en el que estábamos en el estudio y vos mencionaste en alguna de las clases del taller que la creatividad es un ejercicio de identidad. Y para mí me acuerdo que lo escuché y fue como boom, o sea, uno de esos momentos ajá, porque yo en ese momento venía investigando un montón la creatividad por mi cuenta, estaba leyendo un montón de libros y estaba como por un lado investigando mucho sobre creatividad y al mismo tiempo investigando también mucho el tema de la autoestima. Y siento que en esa conversación, con esa sola frase, vos me uniste las dos y fue como, claro, uno no puede ser creativo, uno no puede expresarse creativamente sin expresar también su identidad. Entonces, ¿qué relación hay entre lo que es creatividad, lo que es autoestima y lo que es identidad? Bueno, empecemos por identidad, que es básicamente esa construcción en proceso que somos constantemente, ¿no? Porque digamos que la identidad no es una entidad inamovible, digamos, monolítica, no es que somos una cosa, digamos que constantemente nos estamos construyendo a nosotros mismos, ¿no? Después también, que es un concepto muy complejo, porque uno no va construyendo identidad solo mirándose hacia adentro, sino como complemento de lo que nos rodea, ¿no? Porque hay un concepto que podríamos incluir cuando hablamos de identidad, que es la singularidad, es decir, la naturaleza no crea nunca dos hechos idénticos. La naturaleza se alimenta de diversidad y de asimetría también. Entonces, no hay dos cosas idénticas en la naturaleza y no hay dos personas idénticas en el mundo. Entonces, como nacemos todos distintos, la naturaleza no nos ofrece esa oportunidad por azar, sino que tenemos muchas más oportunidades de cohesionarnos como sociedad si logramos alimentar nuestra singularidad para poder complementarnos mejor. ¿Vale? Entonces, esa singularidad básicamente es cómo nos exploramos para poder aportar al colectivo algo que solo nosotros podemos aportar y que el colectivo se beneficie de esa mirada singular, que la pueda tomar y que eso también pueda estimular a otro que utilice como recurso mi propia mirada para construir su propia mirada, porque todo el tiempo nos estamos influenciando los unos a los otros. Si no somos una sociedad capaz de que sus participantes construyan singularidad, entonces las sociedades se estancan, porque estamos todo el tiempo reciclando lo ya creado. Entonces nunca hay miradas nuevas. Entonces,
Cuando hablo de creatividad y cuando hablo de identidad, hablo que la creatividad nos tiene que ayudar a construir singularidad, a poder expresar la mirada propia. Entonces, cuando estamos creando cualquier hecho artístico, cualquier artista lo que hace, cuando está creando una obra, es explorarse a sí mismo, es conocerse más, de alguna forma, ¿no? Entonces, como nos alimentamos de singularidad ajena para construir mirada propia, y cuando construimos mirada propia, esa mirada propia se ve expresada en lo que hacemos, cuando hacemos algo, cuando creamos una obra, esa obra contiene una mirada propia. Siempre, aunque esté velada, aunque no esté explícita. Por supuesto que no tiene que estar explícita, porque si no es un panfleto, no es una obra de arte. Pero eso hace que el exponerse, el exponer una obra, el contar una idea, sea algo muy sensible, porque aunque esa mirada propia esté implícita en la obra o en la idea, aunque la persona a la cual le estamos contando la idea no lo sepa, uno sí lo sabe. Y esa forma de exposición da un poco de terror, da un poco de miedo. Yo llevo muchos años trabajando en comunicación, no hay una sola vez que yo comparto una idea, aunque sea una idea puramente publicitaria, que no tenga nada que ver conmigo. Hay algo mío en eso, porque siempre hay algo propio en lo que hacemos. Uno no puede salirse de su propio cuerpo y de su propia forma de ver la vida o las cosas cuando está haciendo algo. Entonces, la repercusión que eso va a tener, el feedback que va a tener, y a uno le preocupa siempre. Uno siempre piensa que es peor de lo que es, ¿no? Y me parece que eso no es algo del todo malo, mientras eso no te condicione a la hora de realmente hacer lo que pensás que es mejor de lo que podés dar vos como creativo, ¿no? Y ahí viene la autoestima. Si yo entiendo cómo funciono, si yo entiendo que para tener mejores ideas necesito abrirme al mundo y necesito alimentarme de singularidades ajenas para que todo eso tenga un proceso adentro mío que me genere emociones, estímulos, y eso me genera además una necesidad de crear una mirada hacia afuera. Y yo la creo esa mirada hacia afuera y creo que hay un poco de todo. Está la influencia, pero también está mi mirada propia. Y llega el momento en el que, vale, la tengo que mostrar al mundo. Si yo no soy capaz de mostrarlo al mundo porque eso me da miedo, me da terror, porque no a todo el mundo le va a gustar, porque esa mirada propia hace que lo que estás mostrando sea diferente a lo que ya hay. Entonces, eso siempre es complejo. Entonces, si el miedo me condiciona, entonces ahí hay un problema de autoestima. Si el miedo te condiciona, tenés un problema de autoestima. Si no sos capaz de compartir lo que haces, y es porque todavía no tenés ciertas herramientas que te permitan ir más allá, decir, que no te importe. Y que también estés trabajando en un entorno que sabes que el feedback puede ser duro, pero va a ser para mejor. Confiar, es básicamente confiar en la gente que te rodea, ¿sí? Y decir, vale, te voy a mostrar algo, acabo de hacer algo nuevo, te lo voy a mostrar, y sé que si no te gusta, me va a servir. Me vas a dar herramientas para que lo mejore. Pero si no te gusta y no me sirve, entonces yo voy a salir de esa experiencia un poco peor de lo que entré. Y lamentablemente eso ocurre mucho. Entonces ahí bajamos nuestro nivel de autoestima, ¿no? Pero cuando somos capaces de compartir en un entorno seguro, no significa compartir en un entorno seguro que van a ser complacientes, sino que te van a aportar cosas para que en la próxima reunión que tengamos, yo pueda mostrar lo que hago, vaya mejor. Y si va mejor y tiene una reacción en los demás, entonces yo gané en autoestima y me voy a dar más permisos la próxima vez que esté en mi atelier o en mi espacio de trabajo creando lo que tengo que crear. Y creo que ahí hay una clave, que es darse el permiso. Y cuando antes yo hablaba de singularidad, de alimentarse de la singularidad ajena, también de lo que estoy hablando es de alimentarme del permiso que otros se dieron a sí mismos para crear algo que es distinto a lo que ya existía. Y cuando ocurre eso, la experiencia es completa. No solamente recibo una obra que me estimula, sino que también la persona detrás de la obra me está estimulando. Es un referente.
para mí. Se dio un permiso y aparte, eso me está dando un permiso a mí. Se contagia. Claro, eso se contagia, eso es, digamos, lo mejor que puede ocurrir. Eso es realmente lo mejor que puede ocurrir. Incluso podría ocurrir que la obra no te estimule tanto. Podría ocurrir que la obra por ahí no te termina de convencer mucho, que el estímulo no vaya tanto por la obra, pero sí por la persona que hay detrás de la obra. Hizo algo que nadie había hecho antes, se atrevió a mostrarlo. Y eso ya me es suficiente. Eso ya me da un permiso a mí para animarme a hacer lo que hago. Y eso va construyendo autoestima. Sí, o por lo menos animarse también a explorar, porque tal vez hay personas que no lo han estimulado, no lo han visto modelado, no están acostumbrados, entonces el primer paso es animarse a explorar qué es lo que querés hacer. Y de esto también hablas mucho, de que dentro de un proceso creativo tiene que haber una etapa que es la de la exploración libre. Sí. Contanos un poco a qué te referís con Sí, esto. porque un proceso creativo es como un hacer planificado, en realidad, donde vos tenés unas etapas que están bien prediseñadas, pero que una de las etapas tiene que ser perder un poco el control de lo que está ocurriendo. Porque vos necesitas encontrarte con algo que no esperabas encontrarte. Aunque el espacio en el que estás está controlado, la consigna es clara y el objetivo es claro, partís de una base, de un territorio conocido, para en algún momento poder entrar en algún territorio que no es conocido. Y para eso necesitas ciertas herramientas de provocación, que te impulsen a pensar de un modo distinto a como solés pensar. Cuando yo hablo de territorio conocido y hablo de territorio desconocido, estoy hablando de que el territorio conocido es pensar las cosas tal cual ya las conoces. Investigar, ponerte a leer sobre eso, no, tener una base de conocimiento sobre lo que estás haciendo. Perfecto. Todo encaja. Cuando todo encaja, la herramienta de provocación lo que hace es empezar a romper todas esas estructuras. Empezar a hacer que todo eso que encajaba ya no encaje. Total, ya sabes cómo es cuando encaja. Entonces no pasa nada. Si vos tenés que reorganizarlo y poner las piezas donde estaban, las podés volver a poner donde estaban. No hay riesgo en ese proceso. Entonces, como sabés que no hay riesgo, vos te podés permitir jugar con las piezas y resignificarlo todo, ponerlo todo patas arriba, empezar a hacerte preguntas. Y las herramientas lo que hacen es ponerte situaciones de obstáculo. ¿Cómo sería esto si fuese de otra manera? ¿Cómo sería esto si lo pensaras al revés de cómo está planteado? ¿Cómo sería esto si le añadís un elemento que no tiene nada que ver con este territorio? Un elemento que yo extraigo de un territorio diferente y lo traigo a este. ¿Por qué? Porque quiero. Solamente porque quiero. Y porque me parece que eso me puede ayudar a iniciar una línea de pensamiento distinta a la que estoy acostumbrado a pensar. Y dentro de esa línea nueva de pensamiento, yo no sé si me va a llevar al objetivo que busco. No estoy seguro, no puedo estar seguro. Pero ¿y si sí? ¿Y si sí ocurre? Vale. Si no ocurre nada, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Perdiste una hora de tu vida. Pero si ocurre algo, el resultado puede ser muy revelador. Y si tenés un resultado muy revelador, tenés una idea original. Entonces vale la pena transitar ese camino solamente por eso. Además, te lo pasaste bien. Porque cuando uno está jugando con el pensamiento y estás creando de ese modo, te estás autoestimulando. Te estás creando como cuando éramos chicos. ¿Viste cuando ves a un niño en un parque? Están todos jugando con los juegos que están diseñados, ahí en madera, lo que sea, y tenés a uno que está perdido mirando la nada misma. Cuando el chico está jugando, está recreando, está inventando un mundo en su cabeza. Esto es igual. Nada más que con cierto orden preestablecido y con ciertas reglas, porque al final todos los juegos necesitan reglas, ¿no? Cuando jugamos, uno parte de unas reglas comunes. Esto es igual. Lo que pasa es que tiene que haber un diseño previo. Partís de un territorio conocido, aprendés sobre lo que tenés que aprender y después lo que haces es deconstruir todo eso para ver dentro de ese camino nuevo qué podés pensar que no se haya pensado antes. ¿Qué le puedes aportar nuevo a ese territorio para reconfigurarlo, para resignificarlo? Y de ahí surge la idea. Después, con el tiempo,
vamos aprendiendo a crear un criterio propio. Es decir, cómo saber que en ese territorio en el que te perdiste, encontraste algo nuevo que pueda tener un valor y que no sea una idea por una idea, básicamente, ¿no? Sino, te perdés un poco, te administras estas herramientas, que son muy concretas, ¿eh? Son herramientas muy concretas. Dar la vuelta, traer un elemento externo, quitar un elemento, tienen que ver también con operaciones que ya tenemos, que ya nos vienen dadas, pero que las estamos utilizando de manera deliberada. Pero son operaciones que ya las tenemos incorporadas. Son formas del pensamiento creativo que son las que utilizamos de manera corriente, pero que no sabemos que las estamos utilizando. Entonces muchas veces, como lo hacemos de forma natural, cuando las tenemos que hacer de manera deliberada, nos bloqueamos. Decimos, bueno, ¿ahora qué tengo que pensar? ¿Cómo es pensar? ¿Qué es pensar? ¿Cómo pienso creativamente? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, yo lo que hago básicamente es eso, es poner en evidencia esa forma del pensamiento creativo que ya tenemos y creo herramientas para que las puedan utilizar de manera deliberada. Bueno, esto se llama así, esto se llama de esta otra manera, y las vas a utilizar de esta forma. Y vas a ver cómo forzarte a pensar de esta manera va a hacer que tengas resultados, va a hacer que además estés estimulada, que te lo pases bien, que sea divertido, ¿no? Y que tengas muchas ideas, pero ojo, antes hablaba del criterio, es decir, no es solamente tener ideas, sino es tener ideas que vos intuyas que pueden tener un valor, es decir, que las podés apartar. Bueno, las aparto, me la apunto, sigo pensando. Tengo otra idea que creo que puede tener valor, la aparto y la apunto aparte. Entonces, después trabajo sobre esas ideas. Y trabajar sobre esas ideas implica, vale, ahora las voy a ir llevando al territorio que las tengo que llevar, porque yo tengo parte de un objetivo específico, ¿no? Cuando empecé todo este proceso es porque tenía un objetivo, tengo que pensar ideas para lo que sea. Bueno, cómo ahora las pienso de manera un poco más organizada, cómo esta idea se podría llevar a cabo, cómo la redimensiono, cómo la empiezo a compartir, lo que sea, ¿no? Para aterrizarla y que eso tenga un lenguaje además dentro del lenguaje que suelo utilizar. Sea una idea para una publicidad, sea una idea para un proyecto, sea una idea para resolver un problema, lo que sea, ¿no? Que no quede tan etéreo. Y que esto es algo que también se puede entrenar, ¿no? Completa, Como que estas claro, capacidades ya lo tenemos, claro. es cuestión de ir poniéndola ahí en Sí, es práctica. repetición, al final es repetición. Es utilizarlas, es comprender cómo las estás utilizando, es ver que también que pueden tener un resultado, es ver que también es estimulante hacerlo y que están a tu disposición cuando las necesites. Y ya. Entonces, cuanto más las repetís, más las vas interiorizando, más las vas naturalizando también en tu comportamiento y llega un momento en el que ya no tenés que tener digamos, como lo hago en el taller, ¿no? Con tarjetas, con herramientas muy específicas, con materiales, digamos. Ya en la conversación salen las herramientas y uno ya piensa de esta manera, ¿no? Bueno, tengo que pensar una idea. ¿Sobre qué? Sobre esto. Bueno, ¿y cómo es esto? ¿Por qué no está funcionando? Hago un análisis de todos los elementos que la componen. Trabajo sobre todos los elementos. Los combino de una manera distinta. Traigo un elemento externo para ver cómo funciona sobre ese territorio. Quito un elemento esencial. Lo combino con otro. No sé, tengo 12 herramientas que puedo utilizar en un proceso de unas pocas horas que me van a abrir muchos caminos. Y si encima tengo otra persona trabajando conmigo que también está utilizando esas herramientas, ya esa combinación entre dos mentes pensando es imposible que vaya mal. No hay manera que no funcione. Es importante todo esto que estás comentando también de la exploración libre y de cómo a veces es como dar un salto a lo desconocido porque no sabes a dónde va a llegar. No solo, o sea, es fascinante escucharlo dentro del proceso del pensamiento creativo, pero también me es inevitable pensarlo a mucha gente que, que por ahí está en un momento de su vida en el que está cómoda, esta zona de confort, ¿no? Vos antes la hablabas en un sentido de estoy cómodo en mis pensamientos creativos y tal vez lo que necesito es una idea nueva. Pero esto es todo lo que comentaste recién es completamente extrapolable a situaciones vitales, ¿no? A situaciones de vida. Estoy en un momento vital en el que la zona de confort me rodea, necesito algo porque no me siento cómodo, o sea, me está empezando a incomodar.
funciona de la misma exacta forma. Lo veo en los procesos de coaching que acompaño, de que siempre tiene que haber un momento de esto de exploración libre, de este es el punto de partida desde donde estoy saliendo, el objetivo que quiero tal vez es, no sé, sentirme más satisfecho, sentirme más curioso, sentirme más potenciado en lo que es mi carrera, en lo que es mi, no sé, relación amorosa, en lo que es mis amistades, lo que sea. Pero para llegar hasta eso, que tal vez es desconocido, partiendo desde donde estoy hoy, tiene que haber esa parte de exploración libre, de no saber, y de obviamente contar con ciertas herramientas, pero de animarse a dar ese salto que da miedo porque no sabes, como bien decías antes, no sabes Sí, cuál va a ser el resultado. O sea, lo que estás haciendo es explorando y estás abriendo sí, combinaciones que tal vez te llevan a lugares que no podías anticipar, no solo a nivel ideas, o sea, metodología creativa, sino también a nivel procesos personales. Y cómo esto es algo que nos da terror porque en un mundo en el que por ahí estamos tendiendo más hacia lo que es la homogeneización, entonces no hay tanta diversidad, a que no nos animamos a expresar esa mirada propia porque no vemos que se haga tanto, en el que necesitamos certezas o respuestas inmediatas, incluso antes de dar ese salto, implica una dificultad realmente como que cuesta superar, que no es fácil. es muy complicado porque creo que estamos diseñando un mundo que funciona a partir de las opiniones y no el conocimiento. Es decir, cada persona está construyendo su realidad a partir de lo que opina sobre esa realidad. Y lo que opina sobre esa realidad ya es monolítico. Ya no está dispuesta a cambiar su opinión sobre las cosas que cree, Mm. las cosas que ya le gustan, sus preferencias. Y tiene una razón muy concreta, y es, hay una sensación de falta de tiempo constante y de cómo organizamos nuestra vida. La gente no está predispuesta a vivir cosas nuevas porque no tiene tiempo para disfrutar las que ya sabe que les gustan. Y ese es un problema. Nuestra vida está diseñada de una forma muy despareja en función del tiempo que estamos en el trabajo y el tiempo que está nuestro tiempo de ocio. Sin tiempo libre, no, sin tiempo, no se puede pensar, ¿no? Básicamente. Y yo creo que las herramientas que tenemos a nuestra disposición hoy, las herramientas que forman parte de nuestra vida, las que más utilizamos, están más en función de acomodarse a nuestro mundo según nuestras opiniones y no a mostrarnos qué hay en el mundo más allá de lo que ya opinamos. Entonces, ¿cómo vamos a recibir estímulo? ¿Cómo nuestra vida va a estar en movimiento si básicamente vivimos a partir de un algoritmo? No solamente un algoritmo, que es lo que nos proponen las herramientas que utilizamos, las herramientas digitales, que es, nos acerca para que experimentemos lo que ya sabemos que experimentamos y nos gustó, sino que además hay una sensación de falta de tiempo constante, una abrumadora oferta de entretenimiento a la que no podemos tener acceso por falta de tiempo, y a la vez un deseo de recompensarnos de manera inmediata de una vida, diría yo, en promedio, para generalizar, bastante insatisfactoria. Es decir, la sensación de que no tengo el tiempo suficiente para recompensarme de todo el tiempo que paso en un trabajo que por ahí no me hace feliz. Porque lo que Mm. queremos cuando salimos de un trabajo que nos hace feliz es recompensarnos. ¿Para qué trabajo? Y gano el dinero, para que con ese dinero recompensarme. ¿Cómo me recompenso? Haciendo de las cosas que disfruto, de las cosas que sé que ya disfruto. Entonces, eso baja nuestro nivel de posibilidades de recibir estímulos nuevos, porque no nos atrae la incertidumbre, nos atrae la seguridad. Lo que queremos es tener una vida lo más segura, lo más en la zona de confort posible. Y para recibir estímulo, tenemos que estar predispuestos a tener una vida con cierta dosis de incertidumbre. Necesitamos cierta dosis de incertidumbre porque, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que las cosas más maravillosas que nos pasan en la vida
son las que no esperamos que nos ocurran. Mm. Son las que nos ocurren, las que no esperamos. Uno no se enamora con un prediseño. Uno no puede diseñar su vida amorosa. Uno se enamora sin proponérselo. Uno puede querer enamorarse, ¿sí? Porque quiere vivir esa experiencia. Pero uno se enamora porque uno quiere enamorarse. A mí nunca me pasó. A mí no se enamora, eso ocurre, ¿no? O conocer la gente que marca tu vida. No, yo no salgo. Pero bueno, hoy voy a salir a conocer a una persona que va a cambiar mi vida. A mí jamás me pasó algo así, ¿no? O voy a hacer el viaje de mi vida. No, por ahí he intentado tener viajes que creía que me iban a cambiar la vida y no ha ocurrido, y por ahí me he ido a otro barrio de mi ciudad y por ahí, sin quererlo, he tenido una experiencia que me ha cambiado la vida. Entonces, esa falsa idea de control sobre lo que podemos experimentar en nuestra vida hace que perdamos la oportunidad de que nos ocurran cosas imprevisibles. Y creo que al final hay como un desequilibrio entre nuestro aspiracional de vida, queremos que nos ocurran cosas increíbles, pero al mismo tiempo lo hacemos desde un sofá. Es decir, esperamos que nos ocurran cosas increíbles con la menor cantidad de incertidumbre posible. Y eso no tiene una correlación en la realidad. Eso no puede ocurrir. Las dos cosas al mismo tiempo no pueden ocurrir. A no ser que pensemos que nos ocurran cosas increíbles es pasar todo el año trabajando, tener una semana de vacaciones y tirarme por paracaídas de un avión. O sea, tengo un momento de mucha adrenalina y creo que eso me compensa en un año que fue de puro trabajo. Y encima, yo creo que vamos a estar de acuerdo también, que es un puro trabajo, en términos muy generales estoy hablando, que no nos satisface del todo. Entonces yo comprendo por qué ocurre. Yo no soy de las personas que machaco mucho con otras personas y yo creo que no tienen la vida que deberían tener. Yo creo que la gente tiene la vida que puede tener, que puede obviamente tener una vida mejor de la que puede tener, pero también intento empatizar con las causas por las cuales la gente tiene la vida que puede tener, ¿no? Yo creo que es importante ser sensible a que vivimos en un mundo que es muy complejo, la verdad, que es muy desigual, al mismo tiempo de que nos ofrece cosas muy maravillosas a las cuales no podemos tener acceso y que estamos muy cerca de poder tenerlas, o que nos da a probar cierto acceso a todo eso, y siempre hay como una promesa de más, ¿no? De una aspiracional. Estos son conceptos también muy publicitarios, ¿no? La publicidad se construye a partir mucho más de la aspiracional que de la realidad, ¿no? Es como esta dicotomía, ¿no? Este círculo en el que estamos cada uno en la zona de confort, pero que incomoda. Y lo que hablabas al principio, ¿no? De cómo abrirse a los estímulos y abrirse al cambio y abrirse a la posibilidad de ser modificado. Las dos cosas no pueden coexistir, pero al mismo tiempo no se puede estar en esa zona de confort para siempre, no es cómodo, por más de que sea la fórmula que muchos hemos aprendido o que está como más prevalente, esto de tratar de tener todo resuelto, de tener todas las soluciones, pero en realidad no nos está llevando a donde Claro, queremos. es que en algún punto, en mayor o menor medida, todos entramos en esa crisis, porque pensamos, vale, si estoy haciendo todo lo que se supone que tengo que hacer, ¿por qué no soy feliz? Tengo el trabajo, tengo la familia, tengo el coche, tengo las vacaciones, puedo salir a tomar unas cañas con mis amigos los fines de semana, puedo ir al cine, tengo todas mis plataformas de streaming. Si tengo la vida que se supone que tengo que tener, ¿por qué no estoy conforme con eso? Estamos en ese círculo, ¿no? En el que nos estamos dando cuenta que vivimos en un desequilibrio y en una apariencia de control, cuando ese control lo estamos pagando caro, o esa ilusión de control la estamos pagando cara. Llega un punto en el cual nos damos cuenta de que algo no funciona en ese orden de vida. No está funcionando.
pero no somos capaces de comprender por qué. Porque no nos hacemos esas preguntas, o quizás también porque no nos queremos hacer esas preguntas, porque las respuestas a esas preguntas requieren de un cambio que no estamos predispuestos a hacer. Son cambios que llevan tiempo, y ojo, también son cambios que no son necesarios de hacer de manera radical. No se No, en trata de absoluto. decir, me cansé, ya está. Me renuncio al trabajo y me pongo un chiringuito en el Caribe. No es así. No, pero porque ahí lo que faltó entonces es esto que digamos del proceso lento, pausado y gradual de la exploración libre, porque al final lo que estás haciendo ahí es estás reemplazando el trabajo por el chiringuito en la playa. Después de 2 meses en el chiringuito en la playa, vas a chocarte con la misma Que no pared, deja de ser otro pero cliché de idealización de libertad, ¿entendés? O sea, salimos de una zona para entrar en otra zona idealizada que tampoco es la respuesta de lo que te está ocurriendo. que no es una respuesta que además vino de adentro hacia afuera. Y voy a volver de nuevo a esto que hablabas de la exploración libre, de explorar diferentes cosas, actividades, deseos, personas como para entender cuáles son las que resuenan con vos, cuáles son las que te mueven más a nivel intuitivo, como mencionabas antes. Y esto que hablabas también del filtro, ¿no? Del criterio. Lo hablábamos en el sentido del pensamiento creativo. Bueno, ¿cuál es el criterio para saber si una idea es buena o no? Pero en lo que son cambios a nivel personal, ese criterio y ese filtro también son los que decían, bueno, en realidad poner un chiringuito en una playa no es algo que resuena con mi deseo de libertad o mi deseo de satisfacción. Tal vez sí lo Claro, es, no sé, trabajar en una escuela, pero esas respuestas vienen como resultado de un proceso totalmente. de exploración que no te da garantía de nada. Y esto lo quiero como enfatizar muy profundamente porque es en ese periodo de exploración en el que vas entrando en contacto con estos intereses, con estas sensibilidades, con estas preferencias, que son las que componen la identidad de la que hablábamos antes, esa mirada Totalmente. única. Totalmente. Por eso hablaba antes de singularidad, ¿no? La singularidad se construye desde el principio. Y eso se hace poniendo en valor a la gente desde muy pequeña, poniéndola en valor, no homogeneizando contenidos, no homogeneizando formas de vida. Es decir, que la admiración no pase por lo que una persona hace, sino quizás de cómo lo hace. Sí, totalmente, totalmente. Y acá lo voy a unir con algo que trabajo un montón, que es el tema este de la pasión o el propósito que tenga que ver con un cómo. Cómo es Totalmente. Es el cómo y no el qué. es el cómo, no el Claro. qué. ¿Y por qué? ¿Por qué es el cómo, no el qué? O sea, ¿cómo relacionamos todo esto que venimos hablando también con lo que pasa a ser más vocacional, más... Vale, porque si yo tengo una persona que admiro, que hizo algo que me parece increíble, porque la admire voy a hacer lo que hizo esa persona. No. Lo que voy a hacer es hacer lo que yo quiero hacer, tomando como referencia que esa persona también logró hacer lo que él quería hacer. Porque si no estamos copiando y no estamos tomando de referente, en realidad, lo que hablaba antes, ¿no? Esa persona se dio el permiso. Y que se haya dado el permiso me tiene que servir como influencia a mí a darme yo el permiso de hacer lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero aportar. A mi A manera. mi manera, exactamente. Pero lo que pasa es lo contrario. Lo que pasa es, a esta persona la pegó haciendo esto, vamos todos ahí. Vamos a hacer esto. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy repitiendo. ¿Y qué aporto yo repitiendo eso? No aporto nada. Pero no se trata solamente de qué aporto en función de lo material, sino que el proceso de encontrar aquello que te identifica, creo que es lo que te alimenta como persona. Lo que va a Mm, terminar generándote un placer personal por lo que estás haciendo. Y no significa eso de que va a ser todo maravilloso, pero te puedo asegurar que el otro camino tampoco lo es. Entonces, si ninguno de los dos caminos te va a garantizar que sea eh, solo felicidad, seguí por el camino que al menos te va a proporcionar la oportunidad de hacer las cosas como realmente las sentís. Yo creo que ujú. eso es lo que hay que empezar a inculcar desde pequeños, fomentar la mirada personal, dar espacio a la expresión, pero siempre como complemento, la singularidad como complemento de lo colectivo.
no se trata de cómo puedo ser original para ser mejor que otros. Se trata de cómo puedo ser original para poder compartirlo y alimentar la mirada de los otros, estimular la mirada de los otros, porque yo comparto lo que hago esperando que otros también lo hagan para yo poder estimularme de lo que está haciendo el otro. La singularidad lo que hace es complementarnos para completarnos de alguna forma. Esa es una de las funciones del arte también, ¿no? Ayudarnos a acercarnos a respuestas que jamás vamos a tener, pero nos permiten mejorar la calidad de nuestras interacciones, comprendernos más y compartir la experiencia de estar vivos, que es algo tan inaprensible y complejo, ¿no? Es una respuesta que jamás vamos a tener, pero con la creatividad y el arte quizás nos podemos acercar a compartir la experiencia. Es compartir la experiencia. ¿Qué más que eso podemos aspirar a hacer? Ese proceso creo que nos mejora, nos hace más empáticos, nos hace más humildes, compartir, pero además recibir, ¿no? Estar más abiertos. Y en definitiva, el propósito de la creatividad tiene que ser ese. La función, si nos queremos poner un poco más en materialistas, podría llegar a ser crear cosas que nos permitan vivir mejor, ¿no? Vivir de lo que sabemos hacer, ¿no? Y poder ganar dinero con las cosas que nos apasionan. Si no es así, si no logramos ganar dinero con las cosas que nos apasionan, bueno, tendremos algo en lo que ocupar nuestro tiempo que nos apasiona, más allá de lo que hacemos para ganar dinero. Nos equilibramos. Y quizás ese equilibrio hace que yo no tenga que recompensarme constantemente con formas de entretenimiento que no me ofrecen ningún estímulo en mi vida. Simplemente una forma de recompensa inmediata, ¿vale? Que va a terminar en el momento que termine eso que estoy viendo, o eso que estoy leyendo, o eso que estoy haciendo, ¿no? Y necesitamos hacer cosas que le den significado a nuestra vida. Si no hacemos cosas que le dan significado a nuestra vida, entonces volvemos a ese bucle que en algún punto siempre va a terminar en una pequeña crisis existencial. Nada de lo que hacemos termina repercutiendo en algo que le dé un significado mínimo al porqué de por qué me levanto todos los días a las 7 de la mañana para ir a este lugar, para relacionarme con esta gente, para lo que sea. Eso siempre va a terminar volviendo, siempre va a terminar volviendo. En algún punto vamos a mirarnos al espejo y decir, bueno, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cómo responder a esa pregunta? Bueno, empezar a reconectar con cosas, porque no se trata de inventarse, de reinventarse. Se trata de, bueno, quizás tengo que reconectar con cosas que me dan placer que yo no hago. Dibujar, pintar, escribir, salir a pasear, volver a ver a estas personas que hacían esto, que me gustaba, volver al teatro, lo que sea, da igual. Eso es una búsqueda personal. Y por ahí volviste a probar eso, decís, hostia, me encanta, ¿por qué no lo hice durante tantos años? Preguntate por qué. Porque pensaba que no tenía tiempo. Y si no tenía tiempo, ¿cómo es que ahora sí lo tengo? Y bueno, es así. De a poco vas tirando ese hilo, no sabes a dónde te puede llevar, pero estoy seguro que de a poquito vas incluyendo en tu vida cosas que te generan placer. Y si te generan placer, son recompensas que de repente hacen que al otro día ya te levantes un poquito mejor a ir a trabajar y tengas algo nuevo que compartir con tus compañeros de trabajo. Y quizás cuando compartís eso nuevo, esa otra persona dice, hostia, ¿y por qué yo no lo hago? ¿Sabes qué hago yo? Yo hago esto otro. Ah, yo nunca probé eso. Entonces nos vamos retroalimentando, nos dimos el permiso, lo compartimos, y esa persona quizás al otro día se dé el permiso. Quiero aprovechar que hablaste del placer y que hablemos un poco acerca de el tema de la educación, porque leí en tu newsletter esto en alguna de las newsletters que hablabas sobre cómo el sistema educativo podría o debería como enfocarse en cultivar el placer, ¿no? Cuando somos chicos, el buscar, bueno, cuáles son esas cosas que nos dan satisfacción o que nos dan como esa sensación calentita de, qué bueno que está esto. ¿Por qué? Las conductas o los hábitos que están, cuyo vehículo o cuyo resultado son el placer intelectual, el gozo intelectual, son hábitos que permanecen, que se quedan.
que no se van, que uno no pierde. Todo lo que hacemos por placer, todo lo que nos provoca placer, lo queremos repetir. Así funciona, digamos, nuestro sistema de conductas y recompensas. Biológicamente funcionamos de esa manera. Entonces, si el conocimiento deja de tener un proceso por imposición y empieza a incluir un proceso por el placer del conocimiento, entonces todo nuestro proceso educativo tendría como resultado personas que en realidad nunca salen de un proceso de conocimiento, que no termina. Todo nuestro proceso educativo es, empezamos, terminamos. Empieza el primario, termina el primario, empieza el secundario, termina el secundario, empieza la universidad, termina la universidad. Es decir, los procesos del conocimiento tienen un inicio, tienen un final. Y yo creo que el proceso educativo tiene que tener un inicio y jamás tiene que tener un final. Y nunca lo tendría si nos inculca el placer por el conocimiento. Pero para mí es tan básico como eso. ¿Cómo haces para que se genere el placer por conocimiento? Bueno, incluyendo herramientas pedagógicas que no sean por imposición, sino que sean por elección. Y para que sean por elección, dentro del marco de lo que la gente tiene que aprender, hay cosas que hay que aprenderlas, ¿sí? Cosas que hay que aprenderlas. Pero ¿cómo hay que aprenderlas? Ahí está el tema, ¿no? Y también que haya un sistema que fomente esa singularidad de la que hablaba antes. Pero para eso tiene que haber un enfoque individualizado del conocimiento. El docente tiene que conocer a sus alumnos. Y tiene que haber un espacio y un tiempo para que los alumnos puedan pensar y puedan hacer sin condicionantes. Y que haya personas que puedan observar esos comportamientos para que puedan acercarles las herramientas, para que esos individuos puedan empezar a construir identidad, que puedan crear su propio camino. Porque al final, la identidad es una sucesión de intereses. Cosas que nos van interesando a lo largo de nuestra vida, que se van conectando unas a otras. Nos interesa aprender una cosa, y porque nos interesó eso, nos interesa lo que nos va a interesar después, y nos va a interesar después otra cosa. Ese hilo, esa sucesión de intereses, tiene que ser personal, no puede ser forzado, no puede ir impuesto por un sistema, ¿no? Creo que esa es la única manera de construir identidad, es la única forma de construir también una vocación, de que haya más posibilidades. Yo no digo que todo el mundo va a descubrir una vocación, pero creo que de esta manera es más probable que ocurra, y si hay una vocación puede haber una pasión, si hay una pasión quizás pueda haber una forma de que esa pasión uno pueda crearse una forma de vida. Me parece que tiene que ser así, no impuesta, ¿no? Creo que todos tenemos, de alguna forma, el derecho a que eso ocurra de esa manera. Debería funcionar de esa forma. Y creo que si los intereses se hilan de una manera no forzada, y es la propia persona la que se va acercando a las cosas por interés propio, eso está asociado a un proceso también que lleva al placer. Porque ¿qué otra cosa es placentera sino el descubrimiento? ¿No? Un docente tiene que estar ahí para acompañar y para dar herramientas para que el descubrimiento se produzca en la mente de la otra persona. El docente no tiene que completar toda la información. El docente tiene que dar un poco, tiene que dar elementos para que el alumno ponga de sí también y que el proceso sea compartido. Es decir, que el alumno tiene que estar, tiene que formar parte del proceso de adquisición del conocimiento. No puede ser un ente pasivo que solo recibe información y después repite la información recibida para ver si la aprendió o no. ¿Qué es como funciona hoy? Hay una currícula, hay unos contenidos, te las aprendes, las repetís en un examen. ¿Las repetiste bien? Perfecto. Nadie te pregunta si las comprendiste. ¿Y cómo las comprendiste? Vale, para comprenderlas yo tengo que poner de mí. Yo no puedo repetir lo que el profesor me dijo ni lo que un escritor puso en un libro. Y para poner de mí, tengo que pensar las cosas tal cual las pienso yo. Tengo que poner algo propio.
tengo que encajarlas en mi cabeza de una manera personal. Las encajo y eso es un proceso placentero. Cuando antes hablamos de incertidumbre, hablamos de caos y de orden, cuando yo hablaba antes de comprendo algo, y cuando lo comprendo, lo desarmo todo para ver si lo puedo resignificar en algo más, cuando yo lo estoy rearmando, como nuestra mente premia la organización de los elementos, porque nuestra mente lo que busca es comprender, ordenar para comprender, entonces nuestra mente recompensa eso con placer. Cuando entendemos algo, eso nos provoca placer. Cuando descubrimos algo, eso nos provoca placer. Eso ocurre en una mediación entre un estímulo y algo que estamos poniendo de nuestra parte. Tiene que haber una conexión entre esas dos cosas para que eso se provoque. ¿Sí? Tenemos que participar de ese proceso. Y eso es lo placentero. Entonces, cuando se provoca ese placer, lo que buscamos es repetirlo. Queremos más. Como en otros órdenes de la vida, queremos más. Y eso tendría que pasar en los sistemas educativos. Tienen que salir de ese proceso personas que no quieren salir de ese proceso. No personas que están esperando que ese proceso termine. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Cuánto falta? Estoy en el 5º año. Al fin se termina. ¿Cuántas asignaturas me quedan? ¿Cuántos créditos vale esto? ¿Cuántos créditos vale lo otro? A una especie de especulación sobre qué me conviene estudiar para ver cuántos puntos saco, para ver cómo eso va a repercutir en mi trabajo. No, eso no debería ser de esa manera. Deberíamos querer saber más. Y no con un propósito puramente laboral, sino para mejorarnos, sabiendo que eventualmente eso va a repercutir también en nuestra vida laboral. Pero bueno, es la manera en la que yo lo veo, no solamente yo, ¿no? Es una tendencia también, algo que se está hablando mucho ahora en términos pedagógicos, pero también en términos de que el sistema en el que estamos tiende a agotarse. Va a haber un momento en el que toda esta revolución del contenido, toda esta sobre explotación del contenido, va a llegar a un punto en el que va, como todas las burbujas, va a terminar reventando y ya no nos va a causar esa recompensa inmediata que nos está causando hoy, y vamos a necesitar algo más, y ahí va a entrar, espero yo, ¿no? Todo esto de lo que estamos hablando, que empieza a tener hoy una importancia, pero yo creo que va muy lento en función de lo rápido que va a explotar todo lo demás. Llega un punto en el cual las generaciones, los chicos, las chicas que hoy tienen entre 17 y 25 años, ya no piensan en el mundo como lo pensamos nosotros. Lo que pasa es que el mundo sigue siendo en el que vivimos nosotros y esos chicos no van a encajar con ese mundo. Lo van a tener que crear. Y nosotros vamos a quedar a medio camino entre el mundo en el que aprendimos a vivir y el mundo que van a empezar a construir ellos. Entonces nosotros necesitamos esas herramientas creativas y ellos necesitan también que nosotros nos demos cuenta de que no es que esta gente que es joven está en otra cosa. Nosotros ya estamos en otra cosa y ese mundo nuevo necesita esos cambios porque el mundo de hoy ya está completamente agotado en esos términos, ¿no? Entonces tenemos que pensarlo, tenemos que repensarlo un poco todo. Y poner de nuestra parte. Por supuesto O sea, como que las sí. respuestas no van a venir de afuera, es una co-creación y Totalmente. por más... Tengo muchas conversaciones con gente de empresas o agencias que dicen no, porque los chicos hoy no quieren trabajar. No, no quieren el trabajo que vos le estás ofreciendo. Porque vos estás ofreciendo un trabajo en un mundo en el que ellos ya no quieren vivir. Ya no son sus formas de llevar la realidad. Entonces, o cambiás vos, o va a haber un momento que vas a tener personas acá trabajando que deberían estar jubiladas. Vos tenés que elegir, ¿no? ¿Cómo querés también repensar lo que estás haciendo, ¿no? Creo que esto nos obliga a todos a repensarnos sin dramatismos, ¿no? Pero sí poniendo un poco más de cabeza. En vez de que todo esto nos lleve por delante y ver cómo corremos detrás de las urgencias, ¿no? Tratar de pensar un poco más. Pensar un poco más, ser más abiertos y en vez de tirar contra los demás, ver cómo podemos entre todos mejorar las condiciones en las que estamos haciendo las cosas
y estar más abiertos. Ser más generosos también, ¿no? Ser un poco más generosos. Me parece que es eso. Y esto que decías antes de darnos permiso, ¿no? Como que también todo esto puede empezar por darse permiso para pensar que podría ser diferente si yo actuara de otra forma Totalmente. o si las cosas fueran diferentes. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por compartirte. No, gracias a vos, en serio, por la invitación. Me hace ilusión. ¿Cómo te pueden encontrar? Si quieren encontrar tu trabajo. Yo creo que hoy la forma más fácil de encontrarme es por Instagram, ¿no? Es el @stayhungry_bsn. B alta, C, ¿sí? de Barcelona. Y ya. ¿Sí? Si no, stayhungry_stayfoolish.es es nuestra web. Ahí están los talleres. Yo creo que por Instagram es mejor, porque me pueden escribir a mí si quieren, directo, me pueden preguntar lo que quieran. Y bueno, cualquier persona que esté interesada en esto, me parece bien, así que yo siempre encantado de conversar con todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Si te gusta este podcast, si encontrás refugio, si encontrás inspiración, no te olvides de suscribirte, de recomendarlo, de compartirlo con todas esas personas que necesitan escuchar y participar de estas conversaciones. Y tampoco te olvides de contarme qué te pareció. Déjame un review desde donde me estés escuchando, que esta es la mejor forma para ayudarme, para ayudarnos a seguir continuando estas conversaciones y a seguir contagiando estos permisos. Yo soy Sharon Borgström, esto es Building Ourselves Podcast y puedes encontrar más en persigolamagia.com o @persigolamagia en Instagram.